Para continuar con la segunda jornada del segundo simposio, damos la bienvenida al doctor Guillermo Streich. Buenos días, casi buenas tardes en Buenos Aires, doctor. Hola, buen día. Doctor Streich, oncólogo clínico recertificado, especialista en tumores urinarios, jefe de oncología del Hospital Militar Central y de la Unidad de Investigación del Centro Médico Austral. De antemano, como siempre, agradecerle por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros este espacio. Bueno, gracias Astor, gracias. Ahí estoy compartiendo, a ver. Un segundito, por favor. Vamos por acá. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Tengo que achicar todos los laterales que tengo abiertos. Un segundito. No puedo bajar, a ver. Acá. Tengo desplegado todo el lateral que no puedo sacar, que ustedes no lo ven seguramente. Sería como un PDF. A ver, ahí me fui, ¿no? Sí, voy a compartir de nuevo, modo presentación. De nuevo. No, estoy bien acá, pero necesito sacar los laterales que no los puedo. Tengo desplegados los datos de quienes están abiertos y todos. No se ve nada. Mira. No, pero me está tapando mi presentación. Un segundito. Ahí logré achicar. Ahí se fue uno. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, esto es lo que les quería mostrar, mis asesorías y mi trabajo diario en lo que tiene que ver también con investigación clínica. Quería agradecerles la invitación, la verdad que para mí es un placer poder compartir este segundo simposio internacional con tanta gente amiga y tantos compañeros de trabajo, así que nuevamente les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, esto es un poco la distancia que tenemos desde Buenos Aires hasta lo que sería básicamente Bogotá, 6 horas y cuarto en avión, habría que agregarle un poquito más hasta Barranquilla, 1 hora y media, porque el anfitrión es de ahí. Y a pesar de que tenemos una distancia tan larga, tenemos diferentes paisajes, estamos en una estación diferente, nosotros saliendo del invierno ya. Un día hoy sumamente lluvioso en Buenos Aires, pero entrando a la primavera, ustedes en el otoño. A pesar de esas diferencias, vamos a ver a lo largo de la presentación de que esas diferencias no son tantas y que tenemos en relación a lo que es hepatocarcinoma situaciones bastante compatibles y bastante similares. Yo siempre digo que uno cuando va a hablar de un tema tiene que tener datos, ¿sí? Y cuando hablamos de datos, podemos ver, si ustedes entran hoy en PubMed, que si ponen hepatocarcinoma se van a encontrar con 120.763 artículos publicados del año 1946. Y fíjense, a partir del año 2000 hacia adelante, con una escala en el 2008 y en el 2018, que fueron dos situaciones que vamos a ver ahora en la presentación, bien puntuales de desarrollo de drogas, fíjense la escalada que tuvo todo lo referido a investigación y a conocimiento y a desarrollo en lo que refiere a hepatocarcinoma. O sea que hepatocarcinoma, si bien es una entidad propia, ha tenido un interés especial por el desarrollo de un montón de situaciones y por el conocimiento de un montón de situaciones que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Como ustedes bien saben, dentro de lo que son los tumores primarios hepáticos más comunes del adulto, el hepatocarcinoma ocupa el 90%, es el que tiene en líneas generales la máxima presentación comparativamente con el resto de los tumores de la lista. Epidemiológicamente es un tumor de altísima letalidad que en general se relaciona
en su patogenia, básicamente con el virus de la hepatitis B en el 54%, seguido por el virus de la hepatitis C, y en alza, ya desde hace algunos años, el NASH, que esto lo vamos a empezar a ver en el recorrido de la charla, que son aquellas etiatohepatitis no alcohólicas que se relacionan básicamente con la dieta, ¿sí? Y con el síndrome metabólico, que está en alza en los países básicamente industrializados. Como les decía, esa letalidad, la mayoría ocurre en Asia, básicamente en China, también en la zona del África subsahariana, ¿sí? Y en Asia, más de 20 casos por cada 100.000, se lo considera hoy por hoy una endemia, mientras que de este lado del mundo es el cuarto en frecuencia y tenemos en general de 3 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es un poco lo que les decía al principio de la charla. Si bien estamos distanciados con Colombia en algún punto, tenemos cosas en común porque van a ver que tanto como en incidencia, prevalencia y mortalidad, tanto la Argentina como Colombia tiene unos colores claros, ¿sí? Fíjense que los colores más oscuros son las zonas más calientes del mundo en cuanto a incidencia, prevalencia y mortalidad, y nuestros países todavía están alejados de alguna manera de esa tendencia, pero bueno, viendo cómo viene un poco la historia, la alimentación y todo ese tipo de cosas, el NASH, que es lo que le comentaba, el hepatocarcinoma, aún con estos colores, viene en alza. Si se fijan, sigue habiendo muchísimos casos por año, hay 800.000 casos nuevos, está bien que uno si tiene en cuenta toda la población asiática, son muchos, ¿sí? Y de los 800.000 casos nuevos también se registran 700.000 muertes por año. Esto es un gráfico, fíjense a la izquierda, estas son las causas o los top 15 de causas de muerte por cáncer en Estados Unidos, esto salió publicado el año pasado. Fíjense que todos los tumores desde pulmón, mama, colon, los que habitualmente estamos acostumbrados a ver, han tenido una regresión como causa de muerte que oscila de 2.5 a casi el 3%, mientras que del lado de la derecha de la tabla, tanto páncreas como cerebro como hepatocarcinoma no solo no se han detenido, sino que han crecido en lo que es mortalidad. Así que es un tema que a nivel ministerios de salud y registros de salud sigue siendo el hepatocarcinoma un tumor de altísima incidencia y preocupación. Entonces, un poco más para reforzar lo que les decía, el Body Mass Index y la obesidad hoy es una variable independiente para el riesgo de generar un hepatocarcinoma, y fíjense que está bastante alejado del resto de los tumores a la derecha de la tabla. Proyectado para el año 2030, el hepatocarcinoma, si ustedes se fijan, todas las curvas en general van hacia arriba, no importa si uno es negro o blanco, todos van hacia arriba, excepto la comunidad asiática, que a partir del año 2013 ha tenido una curva sostenida hacia abajo, y esto básicamente es porque los chinos aprendieron de que vacunando a la gente disminuían la incidencia de hepatocarcinoma, por eso lo que están viendo es una curva hacia abajo. Pero en el resto de las poblaciones, la curva, de manera preocupante, sigue yéndose hacia arriba. Dentro de lo que es la progresión histopatológica y a nivel molecular, esto es un gráfico ya, digamos, bien conocido y bien simple. Recordemos que básicamente el hepatocarcinoma en el 90% de los casos asienta en un hígado cirrótico. Entonces, fíjense los estados proinflamatorios que pueden ir desde la dieta y los síndromes metabólicos, como les comentaba, como también a virus carcinogénicos, como pueden ser el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, otros proinflamatorios como el alcohol y la aflatoxina, que tiene su endemia en la zona norte de América del Sur y también en la zona del Caribe y Centroamérica, van a producir daños durante muchísimo tiempo a nivel de la glándula hepática, generando necrosis, proliferación, la evolución de la cirrosis como última instancia, y todo esto, como ustedes ya bien saben, va a generar una inestabilidad genómica moderada, con hiperplásicos, displásicos, con toda una marcada inestabilidad genómica, terminando con un resultado final en el carcinoma hepatocelular con sus diferentes grados de diferenciación. Si clínicamente nosotros tenemos en cuenta la evolución del hepatocarcinoma, vamos a ver que de cada 100 pacientes con diagnóstico, 80 no van a ser candidatos a la cirugía de inicio, por lo cual, como comentaba el doctor Catalán en la charla anterior, esos pacientes van a ir a tratamiento paliativo
con quimioembolización, radioembolización o tratamiento oncoespecífico, que es lo que vamos a desarrollar en la charla, y de los cuales en la otra punta, el 20% restante sí van a ser candidatos a la cirugía de inicio, de los cuales 10 pacientes se van a curar y 10 pacientes van a entrar en el recorrido de la recaída, por lo tanto también van a ir a tratamiento paliativo y oncoespecífico. Con esto decimos que el 80% de los pacientes va a presentar enfermedad avanzada en algún momento en el recorrido de su enfermedad. O sea que es un tumor en el que realmente tenemos que tener en cuenta todas las alternativas, como vemos en este slide, para poder ofrecerle a nuestros pacientes. El microambiente tumoral es un dato no menor en todo el recorrido, en la fisiopatología también del hepatocarcinoma. Este es un slide que siempre, o a cada tanto pongo, que al doctor Sánchez le gusta mucho, de cómo arranca la historia. Esto es un slide que puede ser no solo para el hepatocarcinoma, sino también que puede ser representado en otras líneas tumorales, en donde cómo la célula tumoral se comporta como un doble agente, porque inicialmente fue una célula benigna, se transformó, se hizo maligna, ¿sí? Y cómo hace para que toda la homeostasis que normalmente de manera fisiológica tiene un recorrido normal, pase a trabajar para la actividad de esa célula tumoral, ¿sí? Y de esa manera empieza a reclutar linfocitos T regulatorios, linfocitos T killer, eso básicamente a lo que se refiere al sistema inmune, cómo empieza a trabajar sobre la célula dendrítica, la relación también que tiene el estroma, que es tan importante en todo este recorrido a través de los macrófagos y los fibroblastos, y por supuesto un dato no menor adentro del hepatocarcinoma son todos los pericitos y la neoangiogénesis que se genera en este tumor, que recordemos que es una de las características propias del hepatocarcinoma, es la neovascularización y la angiogénesis. Y es un tumor que en general no tiene mucha mutación. Estuvieron mostrando ayer en el recorrido del mapa mutacional, donde el melanoma, pulmón están en el extremo de los tumores con mayor inmunidad, con mayor mutación. Bueno, el hepatocarcinoma no entra en juego en todo ese rol. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la parte del microambiente tumoral, a lo que se refiere angiogénesis y neoangiogénesis, juega un rol central en todo esto. Lo que le mostraba a nivel celular, si uno lo hace, se va a aguas abajo y lo hace más fino, se va a encontrar con que la célula endotelial, como les decía, y los pericitos, con toda esa estructura de sostén a través de citoquinas, del VEGF, del factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento de la hipoxia, las proteasas, o sea, todo eso forma parte de la estructura y cada uno de estos elementos que forman el microambiente tumoral son también puntos de control que se están estudiando, algunos de ellos ya conocidos y otros en vías de desarrollo, para tratar de generar algún bloqueo a ese nivel y llevar a la muerte celular, básicamente en lo que es hepatocarcinoma. Dentro de lo que son los escenarios posibles, siempre tenemos que hablar de lo que es estadificación y pronóstico, ¿sí? A los pacientes hay que estadificarlos y de esa manera poder ofrecerles el tratamiento que le corresponde, adecuándolo a cada uno de ellos. Existe una gran variedad de clasificación y de escalas de estadificación, pero a lo que estamos más acostumbrados en general, los que hacemos oncología clínica, es a la escala de Child, básicamente, porque es una escala de consultorio, rápida, que tiene en cuenta elementos clínicos como elementos de laboratorio. En base a eso se puntúa a los pacientes y esa puntuación los diferencia en clases. Entonces, cada uno de esos pacientes que tengan una clase van a tener un pronóstico distinto. Por eso, el paciente que tenga el puntaje más bajo va a corresponder a la clase A y eso va a hacer que ese paciente clínicamente tenga una mejor sobrevida global comparándolo con aquellos pacientes que son los Child B o los Child C, como los conocemos. No me voy a detener en la primera parte de la clasificación del Barcelona Clinic, que ya también lo comentó el doctor Catalá. Me voy a referir puntualmente a lo que significa actualización y tratamiento de lo que es el hepatocarcinoma irresecable,
básicamente en lo que hacemos nosotros todos los días en este extremo del slide, que son aquellos pacientes que tienen enfermedad avanzada, que no tienen posibilidades de tratamiento curativo y que lo único que le podemos ofrecer es tratar de mejorarle la calidad de vida en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global. Cuando pensamos qué es lo que estamos haciendo hoy, tenemos que irnos hacia atrás y pensar un poco lo que se vino haciendo en estos últimos años o en estos últimos 15 o 20 años en hepatocarcinoma. Hubo un punto muerto en el siglo pasado donde el desarrollo de drogas y terapéuticas para el hepatocarcinoma estuvo prácticamente en punto muerto. La investigación clínica también por desconocimiento quizás, por mecanismos que hasta ese entonces no se sabían, se detuvo. Digamos, arranca a partir del año 2008 con Llobet, que presenta al sorafenib como la primera línea terapéutica con el estudio SHARP, allá por el año 2008, que comparó sorafenib versus placebo, el primer inhibidor de tirosinquinasa para tratar al hepatocarcinoma. Seguido del sorafenib 10 años más tarde, que es un montón. Nosotros estamos hablando de la vacuna del COVID para desarrollarla en menos de un año. Fíjense lo que es en este punto, 10 años de desarrollo terapéutico, es una vida prácticamente, para que Cudo presente a través del estudio REFLECT, un estudio pivotal interesante, al segundo inhibidor de tirosinquinasa, un poco más potente que el sorafenib, que es el lenvatinib, y después del 2018 hacia adelante, ya desde este año y parte del 2019 también, toda esta locura y esta carrera de la inmuno, que esto es perfectamente comparable para otros tumores también, en donde ya es una carrera febril y alocada para ver cuál es la mejor combinación para tratar a este tipo de tumor. Hoy por hoy, las opciones en primera línea en hepatocarcinoma irresecable, como les decía, es para pacientes con enfermedad avanzada, básicamente estadio C, que tienen invasión portal, y también para estadios intermedios, estadio B, para enfermedad multinodular. Las tres drogas con sus 3 estudios pivotales que lo habilitan a usar en primera línea. El primero, como les decía, era el sorafenib, 10.7 meses de sobrevida global versus placebo. Después aparece el lenvatinib, que mejora esa sobrevida en 13.6 versus el sorafenib. Y recientemente, este año presentado en ASCO y aprobado también por FDA, la combinación de atezolizumab, que esto es inmunoterapia, más bevacizumab antiangiogénico, con una curva todavía que no logró una madurez, pero que muestra que por encima de los 13.2 meses está dando resultados interesantes con una curva aplanada. Este es el estudio SHARP. El estudio SHARP tenía en realidad era uno solo, por supuesto, con una población europea que tenía 10.7 meses versus 7 meses de placebo, pero que también fue comparado con la población asiática en la zona del Pacífico, que eran los pacientes que tenían mayor cantidad también de hepatocarcinoma, en donde la sobrevida mediana también le dio a favor comparativamente con el placebo. Entonces, esto fue lo que permitió que el sorafenib se aprobara allá por el 2008. Lenvatinib, como les decía, un inhibidor multiquinasa, tiene un montón de lugares de punto de control a través del crecimiento tumoral, inhibiendo la angio y la linfangiogénesis, como así también el microambiente tumoral, y tiene un mecanismo de acción sumamente interesante que está relacionado con el bloqueo del receptor del factor del crecimiento fibroblástico, que con eso logra mejorar la resistencia reversa a drogas antiangiogénicas porque tiene un efecto antiangiogénico. Este es el estudio REFLECT que presentó Cudo en el 2018, un estudio muy prolijo, muy ordenado, que en el brazo comparador no había placebo, como sí lo tuvo en su momento el SHARP, sino que tenía sorafenib, pacientes mejor elegidos, con un N bien significativo y que buscaba un endpoint primario duro, como era la sobrevida global. Esa sobrevida global, de alguna manera, la consiguió. Por eso la FDA, ya por el 2018, aprobó al lenvatinib como primera línea en el tratamiento del hepatocarcinoma, no diciendo que era mejor que el sorafenib, pero sino diciendo que era no inferior a él. Logró demostrar lo que yo les decía anteriormente, 13.6 meses de sobrevida global. De hecho, le dio mejor al sorafenib en este estudio SHARP que cuando hizo su propio estudio. Y lo mismo en la sobrevida libre de progresión. Entonces, se aprueba el lenvatinib
en primera línea allá por el 2018, con unas tasas de respuesta muy interesantes, cercanas al 40%, comparadas por mRECIST frente al sorafenib. Hay que tener en cuenta también, dejando un poco atrás lo que tiene que ver con inhibidores de tirosina quinasa, entra en acción de nuevo todo este conocimiento que empezamos a ver, como les mostraba en el electrocardiograma de la investigación clínica ya por el 2019-2020, la relación de la inmunogenicidad del hepatocarcinoma. Los tumores del hígado, hepatocarcinoma puntualmente, en general más del 70% de los pacientes tienen liberación de antígenos. Esto hace de que sea un tumor antigénico y esto hace de que sea un tumor respondedor a la inmuno. Por eso hay muchos trabajos corriendo, algunos aprobados como les voy a mostrar ahora, para tratar en primera línea con monodroga a los pacientes con hepatocarcinoma. Esto es lo que veníamos viendo también un poco, el fase 3 del INBREV 150 que se presentó este año en ASCO, Atezo-Beva comparando con sorafenib, datos interesantes, no tanto en este slide, en lo que es sobrevida libre de progresión, comparándolo con sorafenib, sino este es el dato por el cual la FDA lo aprueba, con una sobrevida global a favor del Atezo-Beva comparado con el SORA. Fíjense cómo las curvas se separan, no son tan importantes, pero la importancia está dada en la estabilidad de la curva a largo plazo, cosa que eso lo hace sumamente interesante para usarlo en la primera línea. No está todavía aprobado en todos lados, la Argentina lo tiene para poder utilizarlo, pero todavía hay muchos financiadores que no aceptan su utilidad. Fíjense las tasas de respuestas mayores al 50%, tasas muy significativas en respuesta completa y respuesta parcial del Atezo-Beva comparándolo con el sorafenib. Segundas líneas, por supuesto que existen, venimos hablando de los tratamientos de las segundas líneas ayer, en los tratamientos secuenciales. Bueno, acá de secuencialidad no podemos hablar porque en general los pacientes tienen un deterioro bastante significativo de su estado general, entonces la segunda línea la hacemos si realmente se puede. Son todas drogas muy parecidas, inhibidores de tirosina quinasa y antiangiogénicos, regorafenib, ramucirumab, que en general no sobrepasan los 10 meses de sobrevida global. Como les comentaba, la inmuno entra en juego también. A partir del 2017 la FDA, con un fase 2, aprueba el uso como monodroga en segunda línea de pacientes recaídos a sorafenib al nivolumab con su estudio Checkmate clásico, y en un segundo tiempo con el Keynote 224, también un fase 2, para aprobar la autorización de pembrolizumab en pacientes recaídos al sorafenib, pacientes que mostraron una respuesta objetiva del 17% y una rápida respuesta en la caída, digamos, de volumen tumoral al inicio de las 8 o 12 semanas de la terapéutica. Si ustedes entran hoy en la NCCN, se van a encontrar con todo esto es lo que venimos hablando, la primera línea y la segunda línea, pero este es un dato interesante. Fíjense que tiene un apartado en el que dice que los pacientes que no puedan hacer de inicio algún inhibidor de tirosina quinasa como el lenvatinib o sorafenib, podrían tener la posibilidad de hacer nivolumab, ¿sí? Entonces uno piensa si realmente la inmunoterapia en primera línea, como ven acá hoy, que está en segunda, podríamos rotarla, subirla. Bueno, podría haber alguna excepción. Hay pacientes que no toleran de entrada realizar inhibidores de tirosina quinasa. Nosotros tenemos alguna experiencia, lo hemos hecho con el doctor Sánchez, iniciar tratamientos con pembrolizumab, y la verdad, en primera línea, ¿sí? Y la verdad que hemos visto respuestas sumamente interesantes y sorprendentes. Así que esto es probablemente de donde uno se puede agarrar quizás para decir, paciente que no es candidato a inhibidor de tirosina quinasa, bueno, arranquemos con un inhibidor del checkpoint. Antes de que entren en un sueño profundo, teniendo en cuenta que es el mediodía del sábado en Argentina, quería mostrarles este casito. Es un paciente de 67 años masculino que perdió 15 kilos de peso en 6 meses, con un aumento del diámetro abdominal y antecedentes de hepatopatía crónica por cirrosis alcohólica, en seguimiento por el hepatólogo. Es derivado a nuestro servicio con una ecografía patológica, con una imagen hepática muy grande. Se le pide también en toda la batería de estudios laboratorio donde
arroja una alfa-fetoproteína de 425. Le pedimos una resonancia, que es el mejor estudio, ¿sí?, para seguir puntualmente a los pacientes con diagnóstico de sospecha. Recordemos que el diagnóstico no es por biopsia en general, el diagnóstico es por imágenes, son tumores característicos e hipervasculares, bien heterogéneos. Entonces lo que se le pidió fue una resonancia con gadolinio en mayo de este año. Fíjense, el paciente tenía una masa en el domo hepático que medía 20 por 14 centímetros. Se le pidió un PET, probablemente porque nos habían puesto el PET-TC en el hospital y estaban haciendo la curva de aprendizaje. El PET, recordemos que no es un estudio estándar para los pacientes que tienen hepatocarcinoma, pero bueno, acá se demostró también lo mismo de la resonancia. Lo que le agregamos es el metabolismo, una imagen hepática metabólica, heterogénea, irregular. Fíjense lo que era esta masa, ¿sí? Bueno, este paciente inició tratamiento con lenvatinib y a los 3 meses tiene respuesta de esa tremenda masa que pasó de medir 20 centímetros por 14 a 18 por 11. Lo mismo pueden ver acá. Fíjense también las áreas necróticas e irregulares. A veces puede haber aumento de tamaño de las lesiones, pero básicamente es porque el contenido pasa a ser líquido de lo sólido que era originalmente, y muchas veces eso también se interpreta como respuesta. Este paciente estaba con dosis plena del lenvatinib 12 miligramos día, es la dosis más alta, tuvo diarrea e hipertensión, le bajamos la dosis a 8 miligramos, le tratamos la diarrea, le agregamos tratamientos con inhibidores de enzima convertidora para su hipertensión arterial, y el paciente hoy está perfecto de la toxicidad por el lenvatinib, llevando su tratamiento adelante. ¿Qué es lo que viene? Bueno, estos son algunos datos también que presentaron en ASCO el año pasado, como les comenté, Nivo y Pembro, con tasas de respuesta interesantes, con sobrevidas que suman a lo que son los inhibidores de tirosinquinasa. Estas son todas las combinaciones que estamos empezando a ver. El beba-atezo ya apareció este año, esto es del 2019, y datos sumamente interesantes también con lo que es inhibidores del checkpoint como el Pembro con lenvatinib. Esto está por venir y está por llegar, lo mismo con regorafenib. También lo que les comentaba anteriormente en la publicación de Ensign 100, ¿por qué podríamos ofrecerle de entrada inmunoterapia a los pacientes que no toleran los TKI? Bueno, eventualmente porque tengan varices esofágicas sangrantes, que tengan alguna enfermedad cardiovascular, que tengan tromboembolismo recurrente y una disfunción hepática severa. Esos pacientes quizás podrían ser candidatos a recibir inhibidores del checkpoint o inmunoterapia de entrada. Este es otro de los datos que presentaron en ASCO virtual de este año, primera línea de pacientes con enfermedad avanzada, lenvatinib más pembrolizumab, es el LIP2. Es un dato sumamente interesante porque estos pacientes ya empiezan a combinar inmunoterapia más TKI. Hasta hoy no lo tenemos vigente para utilizarlo, pero bueno, estos fase 3 nos van a empezar a dar algunos resultados seguramente para mediados del año que viene. Ya para ir finalizando, el Virtual Congress de Madrid, que fue el fin de semana pasado, presentó 16 pósters donde no han habido muchas novedades, más allá del ASCO de este año, pero algunos datos relevantes para nombrar: las combinaciones, como les decía, de inmuno más regorafenib. También siguen probando inmuno más inhibidores de tirosinquinasa, lo van a probar con todos, seguramente hasta agotar todas las instancias. También están buscando la respuesta de pacientes que hacen pembro, la respuesta, digamos, el tiempo de la sobrevida libre de progresión, aquellos que hacen inmunoterapia con criterio de adyuvante luego de haber sido resecado o ablacionado quirúrgicamente a nivel hepático, a ver cuánto tiempo tardan en recaer. También se habló de las toxicidades y el manejo de esas toxicidades y eventos adversos del atezo con bevacizumab. Y también otro dato sumamente importante que venimos hablando ayer desde Riñón con el doctor Martín Ángel: no tenemos biomarcador. Bueno, el PDL1 es uno de los datos que se presentaron también para ver si puede ser un predictor de respuesta en pacientes que reciban tratamiento con inhibidores del checkpoint. Así como el PDL1 todavía no lo tenemos claro como un predictor de respuesta, recordemos que la alfa-fetoproteína es un valor que seguimos y que tiene su importancia también, pero no lo utilizamos
digamos, como predictor de respuesta al tratamiento. ¿Hacia dónde vamos entonces? Siempre pensar como equipo multidisciplinario, solos nunca. Es una enfermedad sumamente compleja y que en líneas generales muchas veces el oncólogo entra en juego sobre el final de la enfermedad en lo que a la terapéutica se refiere, pero tenemos que juntarnos muchísimo antes porque estos pacientes son sumamente complicados. Y también como en otros tumores, se vienen los dobletes, los tripletes y las combinaciones de ellas. Algo comentaron en las presentaciones anteriores. Dobletes y tripletes nos referimos a pacientes que puedan hacer quimioembolización, radioembolización, más inmuno, más TKI. Suena mucho, no lo sabemos todavía, pero bueno, pareciera que el mundo va en hepatocarcinoma hacia ahí. Ya para terminar, como les decía, hay que tener en cuenta que a nivel de políticas de salud hay que modificar factores de riesgo, hay que seleccionar también la mejor primera línea para la enfermedad avanzada en los pacientes y ver cuál es la accesibilidad de acuerdo a la financiación que puedan tener en el sistema de salud de esos pacientes. Una vez más, como les decía, no hay biomarcadores para hepatocarcinoma, la inmunoterapia está llegando de la segunda línea a la primera y va a venir combinada con otros targets hacia adelante. Tenemos que seleccionar clínica y molecularmente a nuestros pacientes y, como decíamos en el slide anterior, combinar tratamiento sistémico con terapias locorregionales. Así estamos transcurriendo y viviendo esta maldita pandemia, hartos ya la verdad de vivir con COVID, de pensar en COVID y transitar en COVID. Esto es todos los días, así trabajamos para acompañar en nuestro hospital militar a la gente que se encarga de COVID y podamos aportar nosotros diariamente nuestro granito para tratar de que esta pandemia termine de la forma más rápida y de la mejor manera posible. Así que dejando este 2020 que termine rápido, sin COVID para el 2021, y si Dios quiere, como alguna vez comentaron en el transcurso de la mañana, que Colombia nos espere para el año que viene, que vamos a ir muy gustosos a disfrutar de esa hermosa gente y de esa hermosa naturaleza. Muchísimas gracias. Excelente presentación, doctor Freishi. Sí, es un compromiso para el año que nada, agradecerle nuevamente por su presencia, por su participación y bueno, tenemos bastantes preguntas. Una es, usted hablaba en las conclusiones de, en primera línea, elegir la mejor opción. Si tuviéramos un escenario ideal, ¿usted qué elegiría? ¿TKI o elegiría inmunoterapia? Hemos hecho inmunoterapia en algunos pacientes y la respuesta ha sido impresionante. Las toxicidades son mínimas, monodroga, ¿sí? No asociado a TKI porque eso hoy no está aprobado. Parándonos un poco en ese apartado que tiene la ENSIN 100 que dice el que no pueda recibir TKI le damos inmuno, bueno, algo de eso hicimos, no mucho obviamente, nuestra experiencia es muy buena y seguramente la inmuno va a pasar a la primera línea. De hecho ya el Beva y atezolizumab están mostrando resultados alentadores, si bien todavía son inmaduros, creo que llegó para instalarse. Y en cuanto a tratamientos combinados, ¿cuál es su experiencia, su opinión? Los tratamientos combinados, la experiencia es nula, es poca, solamente nombramos lo que presentan en ASCO, lo que han presentado en ESMO, por ejemplo el LIP-002, pembrolizumab, lenvatinib, muestra datos en el fase 2 sumamente interesantes, en pacientes que tienen sobrevividas bastante más largas de lo que estamos viendo hasta ahora y con tolerancias muy buenas. Así que yo creo que la inmuno combinada con TKI va a ser en el corto plazo la primera línea para hepatocarcinoma. Bien. Hay preguntas del público también acá sobre el impacto de la SBRT en pacientes inoperables. ¿Cuál es tu experiencia en hepatocarcinoma? La experiencia, hemos tenido muy pocos pacientes. No creo que no han pasado de 3. Se está haciendo, recordemos que la radioterapia al hígado no, como radioterapia en sí, nunca se ha hecho porque le ha generado muchísima toxicidad. La experiencia que ha habido
Antiguamente, algo Andrés Catalá comentó, son las microesferas con itrio 90, que eso es radium metido directamente en el tumor. Pero desde hace un tiempo empezó la SBRT a tener algún recorrido porque logra una dosis máxima en la zona del tumor, dejando todo el resto del parénquima hepático sin lesionar o sin recibir radioterapia, pero es una opción válida. La experiencia es poca, pero la opción es válida. Bien. De acuerdo a la casuística que manejamos en el hospital, en cuanto a tu experiencia, que ya la vamos elaborando y tenemos muchos pacientes con inmuno, si tenés que elegir hoy en un paciente con un performance status 2 y con un child D, ¿cuál sería tu primera opción de tratamiento? ¿Inmuno? Uh-huh. Pembrolizumab solo, monodroga. Perfecto. ¿Aprobado? Lo hemos hecho. Y la verdad que... Nada, uno cuando ve la inmunoterapia, ¿no? Por supuesto que uno no puede comparar curvas, ni tumores, ni nada, ¿no? Pero lo hacemos continuamente. No es lo que se debería, pero lo hacemos. Uno ve las tasas de respuesta que genera la inmuno en muchos de esos tumores, y también lo estamos viendo en hepatocarcinoma, y uno no quiere hacer más ya. El sorafenib yo creo que está tachado. Yo ya no usaría más sorafenib, que es otra de las preguntas que quizás puedan surgir. Usaría el lenvatinib en primera línea. Pero digamos, si tengo que pensar, el lenvatinib es una droga tóxica, ¿sí? Tiene 42% de hipertensión arterial, 30% de pacientes con diarrea, eso lo mostró el Reflex. Tiene un síndrome mano-pie, no tan intenso como el sorafenib, pero lo tiene. Astenia, pérdida de peso. Cuando uno lo compara con la inmuno, y la inmuno está bien, la inmuno cuando da la toxicidad pega fuerte, ¿sí? Pero en líneas generales, comparándola con los TKI, es muchísimo más leve. Entonces, yo creo que el pembrolizumab monodroga es sumamente interesante. Excelente, gracias. Gracias. Bien. Doctor, de nuevo, muchas gracias por su presentación. No tenemos más preguntas por el momento. Gracias por estar nuestra invitación.